Decíamos hace unos añitos atrás, ¿cómo están? Bendecidos y en victoria. Gritábamos, ¿recuerdan? ¿Cuántos son de esa generación? A ver, saquen la cédula. Amén. Iglesia, hemos venido estudiando el Evangelio de Mateo y llegamos hoy a el final del capítulo 20. Vamos a estar estudiando desde el versículo 17 hasta el versículo 34. Mateo 20, 17, 34. Por favor, usted allí abra su Biblia, encienda su Biblia, vaya a Mateo 20, ubíquese en el versículo 17 en adelante. Vamos a estar leyendo, son varios versículos. A mí me gusta cuando hay que leer una porción significativa y generosa de la escritura, ¿vale? Entonces vamos a estar leyendo este texto, oramos y iniciamos con el estudio de la palabra el día de hoy, ¿vale? ¿Ya lo tienen? ¿Amén? Ok. Dice Mateo 20, versículos 17 en adelante. Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él. Lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él le pidió algo. Jesús le preguntó: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron: podemos. Él les dijo: mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir de Jericó, una gran multitud siguió a Jesús, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran, pero y les dijo: ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Ellos le respondieron: Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y lo siguieron. Amén. Por aquí tenemos a ver, ¿cómo es? ¿Por dónde es? Yo en esta no me acostumbro. Ya, ok, perfecto. Ahora sí, vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana aún por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos, en comunión, compartir con nuestros hermanos y poder compartir, Señor, tu palabra. Oramos para que hoy sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas, Señor, redarguyendo, exhortando nuestra vida, animándonos. Señor, y a mí, permíteme hacer en tu misericordia y en tu bondad y en tu gracia lo que en mis fuerzas es imposible hacer, que es transmitir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hemos titulado al mensaje en el día de hoy: ojos que ven, corazón que no entiende. Nosotros venimos acostumbrados a ese refrán, ¿no? De ojos, ¿cómo es?
Ojos que no ven, corazón que no siente. Hoy vamos a ver ojos que ven, corazón que no entiende. Mateo 20, 17 al 34. Y permítame iniciar hoy con una pequeña introducción, una historia. Permítame contarles la historia de Leonardo. Hemos llamado a esta persona Leonardo. Leonardo se consideraba un hombre demasiado práctico, ¿sí? Leonardo era un arquitecto líder de la compañía en donde trabajaba y su filosofía era bastante simple. Si lo ves, lo entiendes. Y si lo entiendes, lo controlas. Punto. Esta era la filosofía de Leonardo. Era arquitecto líder del proyecto de su empresa y se enorgullecía bastante de su capacidad para detectar problemas mucho antes que todos los demás. Y Leonardo durante semanas notó que Elena, su mejor diseñadora, llegaba tarde, empezó a llegar tarde y empezó a salir más temprano del trabajo. Se mostraba un poco distraída en sus reuniones, se mostraba un poco despistada, ya como que el compromiso y la atención no estaba enteramente en su trabajo, y en su mente rápidamente Leonardo diagnosticó el problema. Fue rápido y firme en el diagnóstico. Y en su diagnóstico dijo, Elena está perdiendo el interés por el trabajo. Está buscando otro trabajo. Ya no tiene el mismo compromiso que tenía antes. Y con esta certeza, con esta seguridad, Leonardo hizo tal vez lo que muchos de nosotros pudiéramos hacer. Dejó de asignarle los proyectos claves de la empresa, empezó a monitorear más su trabajo, empezó a revisarle más sus correos electrónicos, empezó a hacerle un seguimiento con mucho más rigor. Y en una reunión de equipo, una vez la dejó en evidencia y la expuso delante de todo el equipo de trabajo, haciéndole una pregunta capciosa de un diseño que ella nunca había liderado. Leonardo sentía que estaba actuando con firmeza. Él necesitaba en su mente enderezar el rumbo de su equipo de trabajo. Pero el enfoque de Leonardo estaba tan cegado por su propio crecimiento que se le olvidó ver el panorama completo. Un día viernes en la tarde, Elena pide hablar con él en privado. Y Elena, con voz temblorosa, le entrega la carta de renuncia. Leonardo, sintiéndose, por supuesto, justificado, porque él ya había sacado su conclusión, le dijo, Elena, lo entiendo. Entiendo que las cosas a veces no funcionan. Elena lo mira y le dice, ¿lo entiendes? ¿En serio lo entiendes? Dijo ella con ojos llorosos. Mi madre fue diagnosticada con Alzheimer hace un mes. He estado yendo al hospital todas las mañanas para asegurar su medicación. He estado trabajando el doble por las noches para cubrir mis horas de trabajo. Pedí una reducción de jornada, pero me dijeron que tenía que esperar a la próxima reunión semestral. Renuncio no porque no quiera trabajar, renuncio porque ya no puedo más. En ese momento, el mundo de Leonardo se detuvo. Cada acción que él había tomado bajo la premisa de entender la situación, ahora se sentía como un acto de verdadera crueldad. Él estaba desenfocado. Él estaba mirando solo el punto negro, que era la tardanza de Elena y la falta de compromiso de Elena. Pero se perdió definitivamente la inmensidad de todo el cuadro blanco, que era la tragedia familiar de esta persona. Iglesia, hoy vale la pena preguntarnos algo. ¿Qué significa realmente seguir a Jesús? ¿Qué significa realmente estar en el reino de Dios? ¿Será que es buscar posición, reconocimiento, respuestas rápidas a mis problemas? ¿Será que significa poder contar con el genio de la lámpara al cual yo puedo hacerle 2 o 3 deseos para que él me los conceda? ¿O realmente es entender su camino, aunque ese camino pase muchas veces, por cosas que a mí no me gustan tanto?
¿Qué significa realmente seguir a Jesús? Y vamos a dividir este mensaje el día de hoy en 3 partes. La primera está enmarcada desde Mateo 20, versículos 17 al 19. Mateo 20, 17 al 19, acá encontramos el tercer y último anuncio de Jesús sobre su muerte y resurrección. Sin embargo, este último anuncio antes había ya dado otros 2 anuncios, pero este tercer anuncio es algo particular. En este anuncio, en Mateo 20, 17 al 19, Jesús no solamente habla de su muerte y resurrección. Él da algunos detalles extras bien interesantes a diferencia de los 2 anteriores. Él acá no solamente habla de que va a morir y va a resucitar. Él también da y entra en algunos detalles que antes no había mencionado. Él dice que será entregado o será traicionado. Él dice a quién será entregado, a los gentiles. ¿Qué cosas va a sufrir como preacontecimiento a la crucifixión? Y habla de que va a pasar por burlas, habla que va a pasar por azotes y por supuesto también habla de que sería crucificado y que resucitaría. De manera, iglesia, que todos y cada uno de los sufrimientos de Jesucristo no es que lo hayan tomado por sorpresa, no es que Cristo no tuviera claro cuál era el plan y el propósito y el camino para llegar a la muerte y la crucifixión. Él lo sabía absolutamente todo. Él conocía cada detalle de ese camino que él debía recorrer. De hecho, las primeras palabras registradas en la Escritura que salieron de la boca de Jesús, ¿cuáles fueron? Fueron: tengo que ocuparme de los negocios de mi Padre. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Esas fueron las primeras palabras registradas que salieron de la boca de Jesús. ¿Y cuáles fueron las últimas palabras antes de su muerte? Consumado es. Así que es muy claro que él sabía perfectamente desde un inicio qué iba a hacer, qué estaba haciendo y en qué momento iba a culminar esa obra. Acá nada ocurre por accidente. Aquí vemos claramente un conocimiento anticipado de Jesús de cada detalle de lo que iba a pasar. Y es que, iglesia, solo Dios puede escribir la historia antes de que ocurra. Solo Él puede escribir cada detalle de la historia antes de que acontezca. De manera que la cruz no es una tragedia imprevista. No, de ninguna manera la cruz es una tragedia imprevista. La cruz y el sufrimiento de Cristo fue parte del decreto eterno de Dios. Dios Padre orquesta y planea esto. El Señor Jesús lo ejecuta a través del poder del Espíritu Santo. Entonces aquí encontramos a la Trinidad de Dios actuando en el plan perfecto y glorioso de la redención. Parte del decreto eterno de Dios. El cumplimiento del plan redentor. De hecho, Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Dice Hechos 2. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado, dice, por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Nada de esto ocurrió al azar. Todo esto era el plan de redención orquestado por parte de Dios mismo, y Jesús conocía cada detalle de esto y lo da a conocer a sus discípulos. Y él dice: será entregado por a los principales sacerdotes. Es tremendo, ¿no? Porque fue entregado a este consejo ejecutivo religioso de la época. Y entonces, cuando examinamos la escala sacerdotal de ese entonces, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles desde el pueblo hasta el sumo sacerdote.
Y a él lo entregaron a la cúpula, a la parte de arriba, a los principales sacerdotes, los que estaban ligeramente debajo del sumo sacerdote, para que este consejo ejecutivo religioso le juzgara y le entregara a manos de los gentiles, no sin antes humillar y vituperar al Hijo de Dios. Pero hay algo más tremendo, y es que mientras Cristo habla de cruz, de humillación, de redención, los discípulos todavía están pensando en gloria, posición y honor. Unos versículos más atrás, el Señor les había dicho ya, en el capítulo anterior, les había dicho que ellos se sentarían en la regeneración, se sentarían con Él sobre 12 tronos a juzgar a las tribus de Israel. Yo creo que ellos se quedaron con eso en su mente y en su corazón. Y a pesar de que Cristo les habla de un plan de sufrimiento para el reino, a ellos eso no le importó. Ellos seguían con su pensamiento en los tronos, en la posición, en la gloria, en el honor. Y mientras Jesús menciona todo esto, entonces es tremendo porque encontramos una petición para posición, honor y gloria por parte de dos discípulos, y que nos lleva a la siguiente fracción del texto, Mateo 20, versículos 20 al 28. Acá encontramos la petición de Juan y de Jacobo, hijos de Zebedeo. No se preocupe si usted encuentra en otras versiones o en los textos paralelos Juan y Santiago. Recordemos que Santiago es la traducción latina del nombre de Jacobo. La petición de Juan y Jacobo, con su madre, por supuesto. Su mamá allí, como buena madre alcahueta. Vamos y le pedimos al Señor, yo los acompaño, yo pongo la cara por ustedes, mijitos, no se preocupen. La petición de estos dos era algo así como: Señor, te pedimos humildemente que hagas lo que nosotros queremos que hagas. ¡Wow! ¡Qué humildad! ¡Qué humildad! Hermanos, gracias a Dios que Él no nos dice que sí a todo lo que le pedimos, porque el Señor nos ama tanto, nos ama demasiado como para hacernos ese daño, de estarnos diciendo sí a todo lo que le pedimos. Pero acá en este pasaje encontramos un fuerte contraste. ¿Entre qué? Entre la lógica del reino de Dios, centrada en servicio y sacrificio, y entre la lógica del reino del mundo, centrada en poder y en prestigio. Y acá se pone en evidencia la persistente ceguera espiritual y la corrupción del ser humano presente en los discípulos, pero también presentes en las personas hoy en día. Porque a veces nos es fácil juzgar a los discípulos. ¿Cómo se le ocurre a Juan, a Jacobo ir a pedir semejante cosa? Pero ese es el reflejo de nosotros mismos el día de hoy. Es interesante notar algo, estimada iglesia. La expresión ordena que en tu reino, léanlo ahí, ordena que en tu reino, le dice la madre, muestra que en realidad ellos reconocen a Jesús como rey. Ellos estaban convencidos de eso. Ellos lo creían firmemente. Ordena que en tu reino. Lo están reconociendo como rey. Sin embargo, su comprensión del reino aún está muy, pero muy influenciada por las expectativas y el sentido terrenal y carnal. No han entendido aún cuál es la verdadera naturaleza del reino de Dios. El deseo de gloria personal, iglesia, frecuentemente se infiltra
incluso en los afectos más piadosos de las personas. Aquí vemos personas que creían, creyentes, pero que estaban influenciados en medio de su corazón por la gloria personal. Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber o podéis beber de la copa que yo he de beber? Bueno, el vaso y la copa en la Escritura suelen representar sufrimiento, juicio o un destino asignado por Dios. Y en este contexto realmente apunta principalmente al sufrimiento de la cruz, al juicio de la ira de Dios. Es por eso que Jesús, cuando llega a Getsemaní, él ora y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora bien, sabemos que no fue posible pasar esta copa. Y sabemos, por supuesto, que el sacrificio de nuestro Señor fue único y fue perfecto. Sin embargo, en cierto sentido, todo cristiano, todo creyente, debería estar dispuesto a beber un poco de la copa del Señor. Porque debemos estar dispuestos a identificarnos con el sacrificio de Jesús. Debemos estar dispuestos a identificarnos con la humillación de Cristo, con el castigo que recibió nuestro Señor en la cruz del Calvario. El Señor Jesús les dice: mira, no puedo asegurarles los puestos que me están pidiendo, porque eso es de mi Padre. Pero sí les asegura y sí les dice que ellos van a beber de esa copa, que por supuesto más adelante veríamos hecho como una realidad con toda la persecución apostólica, las muertes como mártires y todos los padecimientos de la iglesia del primer siglo. En términos un poco más teológicos, Cristo está diciendo que la gloria en el reino pasa necesariamente por un camino de padecimiento. Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. ¿Recuerdan lo que dice por allí Timoteo? Si morimos con Cristo, viviremos con Cristo. Si sufrimos con Él, dice, reinaremos con Él. Estos versículos no son tan populares como otros. Lo que nos habla de padecimiento y sufrimiento no son tan populares. Eso está en la Escritura. Y cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron, se indignaron contra estos dos hermanos. La indignación de estos 10 no venían necesariamente de la santidad y la piedad, sino muy seguramente de la rivalidad. Estos también lo tenían pensado. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús corrige la visión mundana del liderazgo aquí. Cristo confronta el modelo de autoridad pagano, los llama y les dice: les voy a decir que este modelo de autoridad pagano no es el mismo del reino de Dios, del reino de los cielos. Leamos el versículo 25 y el 28 nuevamente. Del mismo Mateo 20. Él los llama y les dice: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, ¿qué será? Su servidor. Y el que entre ustedes quisiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes qué es tremendo? Después de que les deja claro cómo es el sentido verdadero del reino, que el que quiera ser el primero será el servidor de todos, dice el versículo 28, así como el Hijo del Hombre, otra vez, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y él termina colocándose como ejemplo. Pero ¿cómo lo dice? No dice así como yo, dice así
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabe por qué es interesante esto? Porque el Hijo del Hombre era un título, no solamente que utilizaba el Señor para mencionar sus dos naturalezas como humano. También era un título mesiánico, tomado del libro de Daniel. Y después de que les dice el verdadero sentido del reino, les dice así como el Mesías, el Salvador, el Redentor, no vino para ser servido. Así como yo, que tengo el título, la posición de Mesías, ni siquiera yo vine para ser servido, yo vine para servir. ¡Wow! Iglesia, todos al parecer compartían esa misma ambición. Esa ambición que refleja el corazón de los discípulos. Es la misma que se refleja en el corazón del hombre hoy en día. Con enormes expectativas y perspectivas y sentimientos hedonistas y narcisistas. Miren, es difícil cuando vemos la historia de la humanidad, la miramos hacia atrás, es difícil encontrar épocas en donde se promueva tanto el orgullo y la autoestima como hoy en día. Es difícil encontrar algo como eso. El hedonismo es esa doctrina en la que se sitúa el placer como un propósito principal en la vida y que rechaza a como dé lugar cualquier cosa que pueda traer un conflicto o un problema. Solo placer. Y el narcisismo, bueno, por otro lado, es un término que viene de este personaje de la mitología griega, Narciso, ¿no? Ustedes recordarán este personaje que murió ahogado en un estanque porque se enamoró tanto de su propio reflejo que no pudo despegarse de él. ¡Ay, Narciso! Tremendo, ¿no? Pero es difícil encontrar en la historia de la humanidad una época en donde se promueva tanto el orgullo como hoy en día, como en este tiempo. Es difícil realmente. Porque mientras la Biblia y el Señor trata el orgullo como una conducta pecaminosa, hoy en día se considera una virtud. Hoy en día lo manifiestan como una virtud. El orgullo, la autoestima, el poder, lo bonito que puede ser, lo valiente, lo empoderado, lo empoderada que puede ser. Es tremendo. Es casi aberrante ver cómo hay comunidades incluso que se hacen llamar cristianas, que se reúnen cada domingo en donde hay multitudes escuchando un mensaje y el predicador de turno se para y les hace repetir en voz alta cuán lindo y cuán hermosos son. Y les hace decir que declaren y decreten todo lo que quieren tener porque Dios lo va a hacer. Iglesia, eso es aberrante. No sé si se les parezca algo al comportamiento de Juan y de Jacob. Porque cuando estudiamos los textos paralelos, ¿sabes qué hicieron? Le dijeron, se le acercaron y le dijeron, Señor, quiero que me concedas una petición que te voy a hacer. Y el Señor les preguntó, ok, ¿cuál es esa petición? Primero querían que les prometiera que les iba a conceder algo que ni siquiera le habían dicho. Qué aberrante es esto. Quiero que nos concedas algo. Wow, ¿hasta dónde llega
la maldad, el orgullo, el ego de las personas. Y es impresionante cómo eso se ha infiltrado en el cristianismo. Charla tras charla motivacional. Yo a eso lo llamo sectas de autoestima. Voy para que me hablen bonito, me digan que voy a ser saludable, rico y feliz. Pero no es realmente lo que menciona la Escritura. Iglesia, ningún ser humano de manera voluntaria y natural quisiera, a decir verdad, asumir la posición de siervo. La verdad es que nosotros venimos ya con una infección de fábrica, el orgullo, la maldad, el ego en medio de nosotros, el querer anhelar una posición, el poder, el ser reconocidos, ser aplaudidos de alguna manera. Pero los verdaderos cristianos debemos ser muy intencionales en identificar esos movimientos constantes de nuestro corazón que se inclinan hacia el reconocimiento, hacia el aplauso, hacia la vanagloria, hacia el poder y hacia cualquier otra cosa que quiera llenarnos de orgullo y de altivez. Y esto es un examen que debemos hacernos a diario. Revisar realmente con honestidad y con claridad las motivaciones que están moviendo mi corazón, mis verdaderas intenciones. ¿Qué está moviendo mi corazón? Y someter eso a Dios y rechazar cualquier cosa que se quiera colar en medio de mi vida y me quiera llenar de orgullo. Iglesia, yo estoy completamente seguro que todos acá tenemos cosas por las cuales nuestro corazón pudiera ser movido de alguna manera al orgullo. Una posición, una habilidad, un estatus en algún área. Hermano, yo no tengo nada de eso. Tal vez tengas una personalidad digna de admirar. Cualquier cosa. Porque nuestro corazón es experto en estar inventando cosas por las cuales yo me sienta orgulloso. Y esto en realidad es una batalla constante que debemos librar los cristianos. Y que muchas veces es tan silenciosa dentro de nosotros que es muy peligroso que pueda pasar desapercibida. Debemos tener mucho cuidado con esto, iglesia. Mucho cuidado. Yo les miro a ustedes y de verdad digo, qué bonitos son. No, en serio. En serio. O sea, yo los miro a cada uno de ustedes y digo, qué bonitos son. Dios ha sido tan bueno, tan bueno. Pero por favor, iglesia, Semilla, Bogotá, asegurémonos de que cada cosa por las cuales Dios nos ha bendecido se conviertan no en un motivo de orgullo en medio de nosotros, sino se conviertan en un motivo para darle gracias y vivir agradecido con nuestro Señor, siempre sometiendo todas esas cosas a Cristo, a la cruz, no como orgullo, sino como un motivo de agradecimiento. Y aquí en esta parte es cuando aún con la incomodidad de todo esto, la iglesia de Dios dice, amén. Según el mundo y la perspectiva del mundo, la grandeza de una persona es directamente proporcional al número de personas sobre las cuales se puede enseñorear o sobre el número de personas sobre las cuales puede influir. De hecho, hasta hay un ranking mundial de eso, ¿no? Las 100 personas más influyentes del planeta, no sé si lo han escuchado, según la revista no sé qué, no me acuerdo, pero está, las personas más influyentes del planeta. Esa es la perspectiva del mundo, pero el Señor deja muy claro que esa perspectiva de grandeza, esa perspectiva de importancia debe ser erradicada completamente del cuerpo de Cristo. Dice Filipenses 2, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, creo que es normal que a todos nosotros nos incomoden un poco a veces estos pasajes de la Escritura. Yo no sé a usted, pero a mí me generan un poco de incomodidad el pensar que uno debería ser el siervo de todos, que deberíamos servir sin esperar nada a cambio. Es normal en nuestra propia naturaleza.
pero es algo que tenemos que someter a Cristo. ¿No te asustaría si te aseguraran que vas a servir toda tu vida desde el absoluto anonimato y sin ningún tipo de reconocimiento? A humilde servidor, sí. Pero tenemos que someter esto a Cristo. Tenemos que someter esto al Señor. Es normal por nuestra propia naturaleza sentir algo de incomodidad. Pero la verdad, iglesia, la verdad es que somos pordioseros espirituales con complejos de grandeza que muchas veces queremos ser tratados como reyes. Y aquí es otra parte donde desde la incomodidad de nuestro corazón la iglesia dice: llegamos a la última parte del texto. Mateo 20, 29 al 34. Ahora estamos en una escena que complementa a la perfección toda esta narrativa. Dos ciegos a la orilla de un camino, en condición de mendigos. Estas dos personas, iglesia, no eran más que una molestia, que un fastidio, que una incomodidad para la gente. No eran más que una molestia para la sociedad en ese momento, pero al mismo tiempo eran objeto de gran compasión por parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que mientras que el mundo quería silenciar a estas dos personas porque los mandan a callar, mientras que el mundo les dice cállense, mientras la gente les mandaba a callar, el Señor Jesús quería escuchar lo que tenían por decir. Ese es nuestro Señor. ¿Y saben una cosa? Tal vez nos resultaría fácil llegar a comprender que Jesús en ese momento estaría demasiado distraído con la idea de que debía morir próximamente. Él iba rumbo a Jerusalén, el lugar donde sería entregado, el lugar donde sería traicionado, el lugar donde sería colgado en una cruz y antes debía ser humillado y maltratado, azotado. Así que sería completamente comprensible pensar que Jesús estaba realmente ocupado con la idea de salvar el mundo como para prestar atención a estos dos ciegos. Después de todo, dos ciegos más en Jericó. La ceguera en los tiempos de Jesús era bastante común. Habían muchos más ciegos en ese entonces que hoy en día. Infecciones virales y bacterianas viajaban a lo largo del cuerpo de mujeres gestantes que provocaban muchos nacimientos de personas en esta condición. Infecciones por arena en la vista eran muy comunes que dejaban ciegos a las personas y que para la medicina de la época realmente era muy difícil de tratar, era imposible de tratar. Seguramente con los avances de medicina que tenemos hoy en día sería mucho más sencillo, pero para la época era muy difícil, así que habían muchas personas en esta condición. Dos ciegos más, dos ciegos menos, ¿qué más da? Jesús tal vez podía tener su mente en lo que había de venir. ¿Por qué sería importante estas dos personas como mendigos a la orilla del camino? Después de todo, podían intentar echar mano de los bálsamos de las plantas que crecían en Jericó y que decían que servían muy bien como medicina para sus ojos. Iglesia, pero el Señor no estaba demasiado ocupado como para atender a estos dos ciegos. Wow, no estaba demasiado ocupado para prestarle atención a dos personas que estaban en condición de mendigos a la orilla de un camino. Dos ciegos que lo único que tenían para ofrecer a Jesús, ¿saben qué era? Su problema. No tenían nada más que ofrecerle al Señor, su problema. Ahora bien, la ceguera física
no era la única que era común en ese entonces. Creo que aún en mayor medida la ceguera espiritual. Jesús le dijo a sus discípulos, teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís. Es interesante, es muy interesante porque estos dos ciegos parece que tenían una condición de ceguera física crónica, pero al parecer tenían sus ojos espirituales bien abiertos. Estas dos personas físicamente no veían nada, pero espiritualmente vieron todo, vieron muy bien. ¿Saben? El Evangelio de Juan dice en el capítulo 9, versículo 39 y 40, que Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y dice el 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Seré yo maestro? Dijo Judas. ¿Seré yo maestro? ¿Acaso seremos nosotros también ciegos? Dijeron ellos. El Señor dijo que había venido a dar vista a los ciegos. Y no creo que se refiera únicamente a lo físico. ¿Saben? Creo que el Señor cada vez que sanaba a un ciego estaba enviando un mensaje implícito al mundo a través de esa sanidad. Eso era lo mismo que Él quería hacer con los ojos espirituales de las personas. Cada vez que Él sanaba un sordo, también enviaba el mismo mensaje. No solamente quiero que sea restaurada la audición física, también quiero que sus oídos espirituales sean abiertos para que escuchen mi palabra. Cada vez que Él resucitaba a alguien, el mismo mensaje estaba allí. Eso mismo quería hacer con la vida, con el alma de cada persona, darle vida, levantarlo de la muerte espiritual a través de la redención, la salvación y el perdón de los pecados. El mensaje que Jesús le estaba dando al mundo era que Él tenía el control de absolutamente todo el universo y que así como podía controlar condiciones físicas y naturales en el mundo, también tenía el control absoluto del mundo espiritual, venciendo la muerte para darnos vida eterna y vida en Cristo Jesús. La única manera, el único camino que menciona la Escritura para llegar a tener vida verdadera es Cristo Jesús. Cristo Jesús no es uno de los caminos para llegar a Dios, es el único camino para llegar a Dios y tener salvación. El único. Lo que el Señor hizo con estos dos ciegos no era en ninguna forma un acto de popularidad, no. ¿Qué más daba? 2 ciegos más, 2 ciegos menos, entre tantos que habían en ese momento. Después de tantos milagros, señales en medio de su ministerio, esto en realidad no aportaba nada extraordinario en su popularidad. Dicho en el lenguaje actual, esto no le sumaba en las encuestas, ¿no? En nada, no le sumaba. Su popularidad como el Mesías no iba a ser impactada de forma dramática por este milagro. Pero es que no se trataba de popularidad, no se trataba de escenarios, no se trataba de aumentar la fama, no se trataba de entrar en el ranking mundial de las personas más influyentes del planeta. Se trataba de 2 personas, se trataba de su condición, se trataba de su necesidad, se trataba de su sufrimiento. Y el Señor acá se detiene. Y ojo acá, Él no pone su posición como el Mesías, ni su tarea como Salvador del mundo por encima de la necesidad de ellos en ese momento. Iglesia, aún se trata de la necesidad de las personas. Esto no ha cambiado. Aún se trata de la condición en la que mucha gente está, de la ceguera espiritual, de la sordera espiritual, de la extrema pobreza espiritual de la gente, la necesidad de que el Evangelio sea proclamado, de que Jesús sea conocido como el único camino, como el Salvador, como el Redentor y el Mesías. Aún se sigue tratando de eso. Amén. Voy a dejar por aquí una nota, porque
los que me conocen saben que me gusta lidiar a veces un poco con las supuestas contradicciones bíblicas, ¿cierto? Los que me conocen saben que me gusta lidiar con todo esto. Solo dejo una nota. Si usted en algún momento estudia este pasaje y se encuentra que Mateo dice que ellos estaban saliendo de Jericó y Lucas dice que ellos estaban llegando a Jericó, no se preocupe. No es ninguna contradicción. Solo debe recordar que la Jericó del Antiguo Testamento, la que fue conquistada por Josué, ¿recuerdan? Es diferente a la Jericó del Nuevo Testamento, que fue reconstruida por Herodes el Grande. Solamente tomen ese dato y cuando lo estudien, seguramente esto les va a ayudar a reconciliar y armonizar lo que dice la Escritura. Cierro paréntesis. Era un bonus track. Y dice la palabra que cuando estos dos ciegos oyeron que Jesús pasaba, ellos clamaron. La palabra allí para clamaron es crasó, que significa gritar, chillar, implorar. Ellos sabían que si Jesús no oía su clamor y sus palabras, ellos estarían condenados a vivir con esa ceguera por el resto de sus vidas. Sabían que Él era el único que les podía librar de su condición. Dos mendigos, dos ciegos sentados a la orilla del camino, implorando, llorando, gritando a Jesús. ¿Cómo le dijeron? Léalo ahí. Por favor, léalo ahí. ¿Cómo lo llamaron? Señor, Hijo de David. Wow. Señor, Hijo de David. Dos mendigos a la orilla de un camino gritándole al Señor por un título mesiánico. ¿No les parece asombroso? ¿De cuándo acá estos dos ciegos salieron teólogos consumados? Vea pues. Ellos sabían que si Jesús les oía, entonces esa condición física, el desprecio social de sus vidas tendrían fin. Sus vidas darían un vuelco. Y mira este contraste, y con esto quiero cerrar. Estos dos ciegos no se acercaron a Jesús diciendo, Jesús, imagínate que hubieran llegado así, pero no lo hicieron. No se acercaron diciendo, Jesús, repara este mal que nos ha hecho Dios. Mira, Señor, cómo Dios nos tiene en esta condición de ceguera. Arréglalo, repáralo. No, no. Ellos que dijeron, Señor, ten piedad, ten misericordia de nosotros. Se acercan con humildad, reconociendo su condición, reconociendo que no son dignos de absolutamente nada, no demandando privilegios, no llegan con exigencias, no llegan demandando ninguna posición. Creo que algunos de los discípulos, todos los discípulos, tenían que ver y oír esto que los ciegos estaban haciendo, porque ya había una discusión previa por posición y honor. Iglesia, la cruz y el verdadero entendimiento del propósito de Dios, la cruz y el verdadero entendimiento del propósito de Dios es lo que separa una falsa perspectiva del reino con una verdadera fe. Por un lado, 12 discípulos que ven físicamente perfecto, pero aún no habían entendido de qué se trataba el reino de Jesús. Por otro lado, dos ciegos que no ven físicamente nada, pero reconocen a Jesús como el Hijo de David y espiritualmente lo pudieron ver todo. Semilla Bogotá. El verdadero discipulado no depende de una cercanía externa, sino de una comunión y una percepción espiritual correcta. Hay muchas personas que externamente parecen estar cerca de Jesús y del Evangelio. En su manera de vestir, en sus rituales diarios, hasta en su forma de expresarse. Pero su corazón puede que esté lejos del verdadero propósito. Por supuesto, cuando hay una verdadera comunión, una perspectiva espiritual correcta, eso también se termina manifestando a nivel externo. Pero recordemos, lo más importante
examinémonos diariamente, sometamos todas estas cosas a Jesús, a su palabra, pongámoslo a los pies de la cruz. ¿Les parece si oramos? Padre, te damos gracias en esta mañana, tarde